Hola, Dios te bendice. Fíjate que desde cuando quiero hacer este video, pero por una u otra cosa que se me ha atravesado, pues no he tenido así como un tiempo, un espacio para grabar este video, pero gracias a Dios el día de hoy se puede hacer. Estuve pensando mucho en varias cosas que me han sucedido, varias cosas que me han pasado, sí. Una de ellas es mi futura operación, ¿sí? Fui a ver, me cambiaron fecha de operación, fui a ver a que nuevamente me dieran los papeles y muchos detalles más. Pero lo que yo sentía al principio era como inquietud, como, pues ahora sí, no tenía certeza de todo lo que una operación conlleva. A pesar de mis operaciones anteriores, pero yo estaba con la idea anterior, ¿sí? Cuando pasé el tiempo que tuve que estarme encerrada, acostada, bueno, ni tan acostada, cuando me operé de mi primera rodilla, cuando se vino la siguiente operación, sí, la otra rodilla. Ese tiempo, ese espacio que estuve yo sin actividad prácticamente, ¿sí? En cierta forma me marcó mucho. ¿Por qué? Porque acostumbrada a moverme, a salir, a hacer mucho que podía caminar y todo, pero no estar solamente encerrada, ¿sí? Al pensar en eso, pues sí, en cierta forma me desubicó, en cierta forma me desquició un poco, ¿no? Más que nada porque pues no estaba yo acostumbrada a estar así. Pero fíjate que eso me ayudó mucho cuando vino la pandemia, porque pues ese encierro que tuve me permitió aceptar y el tranquilizarme estar en mi casa, o sea, no lo sentí tan fuerte. Ya posteriormente, que ya empecé a salir, que ya empecé a caminar, yo me limitaba a veces por el hecho de que no podía subir los camiones, me desesperaba, tenía que andar en taxi, ¿sí? Tenía que andar, pues en cierta forma no tenía esa capacidad de moverme como yo quería, de transportarme como yo quería. Los medios económicos, como ya lo saben, yo dependo de Dios. Entonces los medios económicos no me daban. Y me desesperaba, me enojaba. Pero algo siempre tienes que aprender. Algo hay que tú tienes que ver qué es. Porque cuando pasas por muchos detalles, por muchas pruebas, por mucha situación que te desespera, es primera para que tú seas y puedas tener esa tranquilidad dentro de la tormenta. Posteriormente, para que tú confíes en Dios. Estaba yo hoy en la mañana, y por eso también me puse también a ver lo de este video. Estaba en la mañana, ya me había despertado, pero no me había levantado. Y Dios me dice que qué diferencia había entre la fe y la confianza. Pues la fe es cuando tú crees, aunque no ves, ¿sí? Y la confianza es cuando das esa, ¿cómo decirte? Pones tu creencia en alguien, en algo, ¿sí? En que sabes y confías que te va a responder, ¿sí? Sabes que Él está ahí, que siempre te va a responder. Esa es la confianza. Y luego me preguntan, sí,
qué es, ya, yo he tocado mucho ese tema de qué es creer en Dios y qué es creerle a Dios. Y pues creer en Dios es cuando tú crees que existe. Y creerle a Dios es cuando realmente confías que va a ser lo que Él dijo. Y me quedé así pensando, dije, bueno, voy a hacer un video con respecto a eso. Y Dios me lleva hacia donde viene la palabra, donde Pedro le dice a Jesús que si Él manda, si Jesús manda, Pedro iba a poder caminar sobre el agua. Y me quedé y me dice Dios, dice, si tú confías, lo vas a lograr. Pero si tú crees a la mera hora, como digo yo, te va a faltar, te vas a, ¿cómo te diré? Te vas a sentir inseguro, porque vas a dudar si es realmente lo que crees o no. Sí. Y yo me quedé en ese aspecto, porque cuando Jesús le dijo a Pedro, ven conmigo, ven a mí. Agarra a Pedro y primero tuvo fe. Yo no digo que no, tuvo fe y confianza. Poquita confianza, pero sobre todo tuvo fe. Creyó en que si Jesús lo ordenaba, Él lo iba a hacer. Y empieza a caminar y de repente ve todo a su alrededor y se hunde. Fue cuando le empezó la angustia, fue cuando le empezó la inseguridad, fue cuando hubo ese detalle que le hizo separar la mirada de Dios y dudó. ¿Sí? Cuando tú haces las cosas con fe, lo vas a lograr. Pero si tú haces las cosas con confianza en Dios, estoy segura que Dios, vas a entender cómo Dios mueve sus cosas. Y si no las entiendes, no va a haber problema, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con Jesús en la barca? Jesús iba tranquilo, durmiendo, porque el cuerpo ya estaba cansado, cuando se transportaba en la barca con sus discípulos. Y empieza una tormenta. Y empiezan a desesperarse los discípulos, empiezan a tener miedo, a intranquilizarse. Y ven a Jesús tan apaciblemente durmiendo, que cuando que agarran y le dicen, Señor, se va a hundir la barca, etcétera, ¿no? Esa desesperación se la siguieron. Y él se despierta, se les queda viendo, reprende la tormenta, todo tranquilo. Sí. Y Dios, Jesucristo siempre decía, con tu fe, de acuerdo a tu fe, ¿sí? Como tu fe sea, ¿sí? Y ahí es donde yo me pregunto, todo esto que he pasado, toda esta situación que he vivido, me ha marcado. ¿Por qué? Me ha hecho insegura, a veces traigo dudas, a veces pienso, pues me da ansiedad, ¿sí? Pero cuando me acuerdo de ese pasaje, donde hay tranquilidad en medio de la tormenta, yo digo, sí es cierto, Señor. Si tú pones la fe en Dios,
va a obrar de acuerdo a la fe que tienes. Pero si tú pones la confianza en Dios, no va a haber tormenta que no la puedas pasar, que no la puedas pasar tranquilamente, en forma apacible, sí, con esa paz que solo Dios te da. Fíjate que es increíble, pero yo lo veo ahorita, a poca distancia de mi operación, y digo, a ver, Señor, que se venga mañana no tengo ni idea. Es como les comentaba a mis hermanos en la iglesia ayer, que se venga no tengo ni idea. ¿Qué va a hacer Dios? No tengo ni idea. ¿Sí? Yo solo sé que por el día de hoy tengo que tratar de estar lo más apacible. Sí, con mis presiones de que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Quiero preparar las cosas antes de encerrarme, como digo yo, antes de la operación. Necesito mover esto, necesito mover aquello que cuando ya me haya operado no tan fácilmente puedo cargar. Tengo que esperar, ¿sí? Y son muchos detallitos que tengo todavía que hacer. Pero también sé y confío que Dios ya tiene control sobre todo. Sí. Que puedo estar apaciblemente en la tormenta. No por todo lo que sepa hacer yo, no, sino porque Cristo está en la barca. Por toda tormenta que yo pase, sí, me provocará a lo mejor miedo, ansiedad, angustia, soy ser humano. Pero también sé que tengo ese ser poderoso que se llama Dios conmigo. Que si yo amo a mis hijos, a mis hijas infinitamente, bueno, dentro de lo que cabe, si yo amo muchísimo a mis hijas, Dios me ama a mí más. Sí. Dios a cada uno de nosotros nos ama. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. He entrado mucho o han querido entrar conmigo en controversia de cuando es creación, cuando son los hijos de Dios. ¿Sí? Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando tú aceptas el sacrificio que Dios hizo por ti en la cruz y dices, Señor, tú eres mi Salvador, tú me has perdonado y me has dado vida eterna. En ese preciso instante que tú lo declaras, eres un hijo de Dios. ¿Sí? Dios no te dice, a ver, si haces esto, si haces aquello, si te comportas de esta forma, si te comportas de aquello. No. En el momento en que tú declaras que le pides a Cristo, a Jesús, que entre a tu vida, en ese instante en que tú dices, tú eres mi Señor y Salvador, en ese instante en que tú aceptas, ¿sí? En que tú aceptas el sacrificio de Jesús en la cruz, en ese instante eres hijo de Dios. Pero también viene lo de Pablo. Tienes que pasar por un proceso, ¿sí? Por ese proceso para quitarte todo lo que el pecado ha quedado en ti, todo lo que has vivido, todo lo que te has lastimado, todo lo que has lastimado a los demás, todo. Tienes que ir poco a poco. Dios va a ir quitando todo eso. Es un proceso. Bien lo dijo Jesús.
a Ananías, Pablo tiene que saber lo que cuesta seguirme. ¿Para qué? No porque Dios dijera, pues ahora me desquito, no, sino para que realmente conociera quién era Cristo, quién era Jesús, ¿sí? Como Hijo de Dios, como divinidad, ¿sí? Él veía a un hombre como cualquier otro, pero no, tenía que conocerlo más allá. Es tan hermoso cuando empiezas tú y entras en esa tranquilidad de que dices, ok, tengo este problema, este problema, este problema, este problema, ¿sí? Pero ¿sabes qué, Señor? Confío en ti. Ahí están los problemas. Ahí están las situaciones. Yo sé que no va a ser luego. Aclaro y aviso. Porque tú no confías en una persona que no conoces. La tienes que ir conociendo poco a poco. Tienes que ir sabiendo quién es Él. Si los discípulos que vivieron con Él, que caminaron con Él, que anduvieron con Él, ¿sí?, les dio pavor como seres humanos, ¿te imaginas que nosotros creemos en Dios, pero a veces no le creemos a Dios? Lo que vamos a sentir. Cuando tú empiezas a creerle a Dios, a confiar en Dios, Dios empieza a obrar tremendamente. Hay momentos en que me desespero, que ando aquí, que ando allá, me falta esto, me falta aquello, tengo que ver esto, tengo que ver aquello. Sí. Pero si paro un poco y digo, bueno, Señor, tú ya tienes el control. A ver, ¿qué quieres hacer? Tú entras en esa paz, en esa tranquilidad, ¿sí?, en ese estar apacible, aún en la peor tormenta. Porque sabes, si conoces a Dios y le crees a Dios, sabes que Él nunca hará algo que te dañe, que al contrario, va a hacer algo que te ayude a tu crecimiento, a tu conocimiento, a que puedas confiar plenamente en Dios. Yo me quedo pensando tantas cosas. Veo hacia atrás y como le decía yo a Dios, antes hacía todo en mis fuerzas, ¿sí? Vendía, sacaba de dinero, hacía esto, hacía aquello, más allá, ¿sí? Y cuando Dios me empezó a enseñar quién era Él, al principio sí fue fuerte el trato conmigo. ¿Por qué? Y eso dentro de la situación se puede decir que fue fuerte, ¿sí? Porque viéndolo a la distancia, Dios siempre estuvo conmigo. Siempre estuvo conmigo, nunca me soltó. Entonces, viéndolo así a la distancia, me pasaba por algo y estaba a mi lado, que me la quise llevar a mis fuerzas, chillaba, peleaba, bueno, cosa y media. Cuando entendí que dije, bueno, Señor, si tú tienes el control, ¿de qué me preocupo? Tú vas a hacer todo lo que necesites hacer. Ayer hablábamos de cómo oír la voz de Dios, cómo sabíamos que era Dios, ¿sí? Y me acordaba lo que siempre les he dicho. Yo al principio no dudé.
¿Por qué? Porque si desde pequeña me hablaba, ¿qué iba a ver? No tenía por qué dudar. Posteriormente sí entró la duda en mi cabeza, sí, de tanto que me estuvieron diciendo. Si te fijas, vámonos a la situación de caminar sobre el agua. Sí. Cuando Pedro caminó sobre el agua, no dudó. Él dijo, vámonos. A lo mejor fue su emoción, a lo mejor fue su situación de que si él puede, yo también, etcétera, ¿no? Pero no dudó, le creyó a Jesús. En ese instante le creyó a Jesús. Y así era yo. No me ponía a pensar si sí, si no, si esto, si aquello. Yo agarraba y me metía y decía, ahora pues, Señor, vamos, si tú lo dices, va. ¿Sí? Era muy impulsiva, ¿sí? En lo que creía hacía, pero no me ponía a pensar si estaba correcto o incorrecto, nada, yo en lo que creía hacía y punto, ¿sí? Pero el problema era que era en mis fuerzas como yo pensaba, como yo quería. Cuando empiezo a que la gente me empieza a decir, ¿cómo sabes que es Dios? ¿En serio que es Dios? Ahí es cuando Pedro empezó a ver la tormenta, yendo así hacia los lados. Sí. Fue cuando su mente empezó a trabajar. ¿Y en serio puedes caminar sobre el agua? Sí, fue cuando el enemigo empezó a trabajar en su mente. Sí. ¿Cuántas veces no hemos nosotros? Nos han matado nuestras ilusiones, nos han matado nuestras cosas. Pero no es porque seamos débiles de mentalidad, sino es porque no creemos lo suficiente en que Dios puede hacer las cosas. Nos sentimos tan incapaces y tan incrédulos de nosotros mismos, porque muchas veces se nos dijo, ay, ¿a poco tú vas a poder? Ay, ¿en serio? Ay, que quién sabe qué. Sí, pero sinceramente, cuando tú dices, yo lo creo y yo te creo, Señor, haz como tú quieras hacer. Yo sé que lo que hagas va a estar bien hecho. Cuando tú realmente le crees, entras en esa tranquilidad. Toda tormenta ante la presencia de Dios se disipa, ¿sí? Todo aquello que te viene en contra tuya se va, porque el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Y ante su presencia, tanto en el cielo como en la tierra, como más abajo de la tierra, todo tiene que caer de rodillas. No hay vuelta. Nos tenemos que sujetar ante Dios. Nada más que ahí llevamos dos opciones. O te sujetas porque realmente le crees y confías. O te sujetas porque te enseñas a creer y confiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de todo lo que estás viviendo, a través de todo lo que estás pasando, te vas a dar cuenta que ese Dios poderoso va más allá de lo que tú piensas. A mí me gusta mucho hablar de Dios. No le digo mi poder superior, es mi superpoderoso, ¿no? Pero cuando tú dices mi poder superior, tú estás poniendo tu fe en algo tangible. ¿Por qué? En algo que ves, en algo que sientes, en algo que tú estás observando que puede ser. Pero ¿qué crees? Que hasta las torres más grandes han caído. ¿Sí? Tú podrás decir,
Es que yo confío en esta persona, porque esta persona... Y se le viene el detalle y va para abajo esa persona. ¿Qué vas a hacer tú? Primera, te vas a desilusionar, vas a pegar de gritos, vas a decir y le vas a echar la culpa a esa persona. Pongamos que tú crees o confías o como tú le quieras decir, que tu poder superior, sí, es alguna cosa. Esa cosa se destruye porque es material. Es una cosa material, llámese como le quieras llamar, ¿sí? Yo no le quiero poner nombre, pero esa cosa, esa situación, ese objeto, por decírtelo así, se destruye, ¿sí? Yo sé que en tu mente me vas a decir, pues también la Biblia se destruye. La Biblia sí, lo material sí, pero el contenido espiritual de la palabra de Dios, ese jamás se destruye. Y si tú lo tienes en tu corazón, dentro de tu corazón, has leído palabra por palabra de lo que está escrito, lo crees y le crees a Dios, le tienes confianza de que lo que está escrito ahí va a relacionarse contigo. Si tú le preguntas a Dios y le dices, ¿cómo lo relaciono con mi vida, Señor? Creyendo y creyéndole a Dios, confiando que Dios te está hablando, que es Dios quien te va a decir. ¿Sí? Cuando tú haces esto, Dios va a estar contigo, Dios te va a decir, Dios te va a guiar. Yo te invito mucho a que veas todo esto y vas a ver cómo Dios va a seguir adelante. No te desconectes, voy y regreso. Que Dios te bendiga.